Shalom a todos, este es el Ministerio Yeshaya 61. Hoy comenzamos la parashá número 13, se llama Shemot, y Shemot significa nombres. Esto lo encontramos en Éxodo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6.1, pero el día de hoy nos toca la aliyá número 1, y esta porción se encuentra en Éxodo capítulo 1, del versículo 1 hasta el 17. Vamos a comenzar. Padre bendito de la gloria, gracias Señor te damos por este día que nos has concedido. Gracias Padre porque tu amor, tu misericordia ha sido infinitas para cada uno de nosotros. Ayúdanos a poder entender esta porción de Parashá, Señor. Ayúdanos a que caiga en buena tierra. Ayúdanos a quitar toda distracción, toda falta de entendimiento, que tu palabra llegue rema a nuestras vidas, Señor, y podamos hacerla por obra. Gracias te damos, Saba. En el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach te lo pedimos. Amén. Gracias, Señor. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Un momento, estoy compartiendo la pantalla. Ahí está. Ok, como les dije, vamos a comenzar desde el verso 1. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Estos son los nombres de los hijos de Israel que llegaron a Egipto con sus familias, acompañadas por Jacob: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zebulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad, Aser. En total, Jacob tenía 70 descendientes, incluyendo a José, que ya estaba en Egipto. Después José y sus hermanos y todos los de esa generación murieron. Pero los israelitas tuvieron muchos hijos que se multiplicaron y aumentaron cada vez más y más hasta llenar Egipto. Luego llegó al poder de Egipto un nuevo rey que no sabía nada de José. Le dijo a su pueblo: hay muchos más israelitas que egipcios, y además son poderosos. Hagamos un plan para evitar que sigan multiplicándose. Si lo hacemos, en caso de que haya una guerra, pueden unirse al enemigo, luchar contra nosotros, derrotarnos y escaparse de aquí. Por esta razón, los egipcios los esclavizaron y les pusieron capataces que los sometieron a trabajos forzados. Ellos los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés como centros de almacenamiento de Faraón. Pero mientras más los maltrataban, ellos más se multiplicaban. Entonces a los egipcios les comenzó a dar miedo el pueblo de Israel, por lo cual obligaron a los israelitas a que fueran sus esclavos y que trabajaran muy duro. Les amargaron la vida forzándolos a hacer adobes, ladrillos y todo tipo de trabajos en el campo. Los obligaban a trabajar arduamente en todo lo que les exigía. Había dos partes hebreas llamadas Sifra y Fuba, que atendían a las mujeres hebreas. El rey de Egipto les dijo: cuando estén ayudando a las hebreas a dar a luz, fíjense en el sexo del bebé. Si es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla vivir. Pero las parteras respetaban a Dios y no hicieron lo que el rey de Egipto les ordenó, dejaban que los niños vivieran. Así, hasta ahí terminó. Bueno, aquí estamos viendo nuevamente cómo se está dando la situación. Se le entran y empiezan a mencionar nuevamente las familias que estaban entrando ahí. Como vemos al principio, empiezan a mencionar a las tribus y que en total eran 70 descendientes. Ya más adelante vemos cómo el faraón empieza a oprimir a estas personas, de tal manera que nosotros podemos ver todo lo que se está moviendo ahí nuevamente. Entonces, es importante ver cómo el faraón empieza a pensar otras cosas, empieza a meditar: no, ellos son muchos, son demasiados, tenemos que hacer algo.
se pueden unir a nuestros enemigos. Entonces ahí nosotros vemos cómo el faraón se está moviendo ya en contra del pueblo para esclavizarlos. Desde ahí comienza la esclavitud. Así es. Bueno, pues en esta ocasión nos toca comenzar un nuevo libro, el libro de Shemot, de Éxodo. Como tú lo dijiste, aquí nos nombran una vez más a todos y cada uno de los hijos de Jacob, porque vemos que la palabra lo repite, la Torah lo repite, porque ya es algo que ya se había dicho en el libro de Génesis, de Bereshit, pero en esa ocasión ellos mencionan también a los nietos, pero aquí nada más son los hijos, los patriarcas, los que se iban a establecer en Egipto, los que iban a comenzar el exilio. Y lo que vemos aquí que nos dice la palabra es que Joseph ya estaba en Egipto y que cuando él murió y también sus hermanos más adelante murieron, es cuando todo empieza a como acelerarse la esclavitud o el exilio en Egipto. ¿Por qué? Porque tal vez los padres o los patriarcas no inculcaron sus creencias muy, muy a fondo con sus descendientes y se estaban asimilando al pueblo egipcio. Entonces sabemos que el Señor ya sabía lo que iba a suceder, por eso había esa profecía con Abraham que iban a ser esclavos en una tierra que no les pertenecía. Entonces vemos que todos los patriarcas fallecen y también el faraón que fue el que conoció a José, al que le tradujeron sus sueños, le interpretaron sus sueños, también ya fallece y entra un nuevo rey, dice la palabra, que estaba tomando la autoridad en Egipto. Este rey, como tú lo comentas, o este faraón, empieza a suponer o a confabular cosas hacia el pueblo de Israel. Empieza a decir que todo lo que ellos poseen es gracias a Egipto, que se están multiplicando muy rápidamente, que era demasiada gente comparada con el pueblo de Egipto. Entonces él empezó a maquilar cosas que ellos se podían unir al enemigo en caso de que hubiera una guerra y entonces exterminarlos a ellos, echarlos fuera de su tierra y tomar posesión de esa tierra. Entonces era, era algo así como un complot en contra del pueblo hebreo. Y vemos que la palabra también nos explica que entre más eran oprimidos ellos más se multiplicaban, porque vemos que la intención de Faraón era que ellos estuvieran cansados, que no tuvieran tiempo para seguirse reproduciendo. Y sin embargo, esto le salía contraproducente porque el pueblo seguía haciéndose más grande, no importando qué trabajos les pusieran, porque el trabajo empezó como si fuera un tributo. Así los engañaron. Primero les decían que por medio del trabajo era como un tributo para Faraón. Después ya los esclavizaron, ya los hacían hacer trabajos más forzados y dice la palabra que eran más duro el trabajo para ellos. Pero aún así ellos se seguían multiplicando y fructificando. Después nos habla más adelante nos habla de las parteras, cuando empieza el infanticidio, porque es como el rey vio que no podía prosperar su idea que tenía de hacerlos trabajar más duro, entonces ahora fue con las parteras. Y vemos que les da una instrucción
que les dice que si tenían un varón, que éste tenía que morir. Y si era una mujer, una niña, ella iba a vivir. Pero la palabra nos dice que ellas eran temerosas de Dios y ellas hicieron lo contrario que les había dicho el faraón. Sí, ese es un punto importante porque ellos no obedecieron a una autoridad. Y esa autoridad era Faraón que estaba yendo en contra de lo que el Eterno les había establecido al pueblo. Entonces, el riesgo de la vida de los niños era riesgosa en el ámbito de que el faraón no los quería. Y ese mismo patrón lo volvemos a ver con Yeshua cuando los magos o los astrólogos van a buscar a Yeshua y llegan con el rey Herodes. Entonces el rey Herodes, al enterarse de esto, empieza también a tramar una matanza para todos los niños nuevamente. Entonces vemos que el plan del Eterno, el enemigo siempre lo quiere abortar, lo quiere torcer, siempre va a haber algo que el enemigo quiere hacer en contra de la palabra del Eterno, el adversario. Entonces, vemos todo esto. Muchas dicen que los panderos nacieron desde ahí, que porque cuando eran oprimidos, las mujeres iban a donde estaban sus esposos y ellas eran los que los atendían, tocaban el pandero, desde ahí empezó a salir ese pandero, se dice. No tengo así mucho de qué decir sobre de ello. Es solamente un comentario que yo escuché, más no me ha llegado información más de. Entonces, para mí es esto importante resaltarlo, porque en muchas ocasiones en medio de la opresión nosotros tenemos que alabar en lugar de quejar, porque nosotros vemos cómo el pueblo de Israel va saliendo de Egipto y pasan muchas cosas, así que la alabanza es una herramienta fundamental para nosotros estar de pie todavía aún por medio de la fuerza del Eterno que nos dé. Bueno, por mi lado no hay más comentarios. Entonces, aquí terminamos esta porción. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por esta parashá, porque reconocemos, Padre, que aún en medio de la opresión, Señor, el pueblo se multiplicaba. Y asimismo, Padre, queremos ser multiplicadas nuestras fuerzas, esas ganas por servirte, Señor, que sean multiplicadas, Padre, aunque el enemigo nos oprima, venga y nos acuda, Señor, o que estemos pasando por un desierto. Te pedimos, Padre, en todo momento que seas tú guiándonos, exhortándonos, levantándonos, Señor, sacudiéndonos de todo el polvo que se nos ha pegado durante este camino. Gracias te damos, Padre. Te pido que bendigas a cada persona que escuche o mire este video, Señor, y que seas tú ayudándolos en todas sus necesidades. Y si hay una necesidad de salud, Padre, que seas tú sanando al enfermo. Gracias te damos, Saba, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. No olviden suscribirse, darle like o, eh, o compartir si es que ya te suscribiste. Bendiciones a todos y shalom.